Hola a todos, bienvenidos a la audiencia de la plataforma de coperiodistas.com. Muchas gracias por su tiempo. En esta oportunidad, y bueno, debido a la contingencia que está teniendo sobre todo en Chile el sistema de pensiones, quisimos invitar al economista Francisco Cabezón para conversar específicamente del proyecto de sistema de pensiones que está proponiendo el precandidato presidencial Daniel Jaue. Y bueno, quería presentar también a Francisco. Francisco es economista de la Universidad Católica, donde también realizó su magíster y posteriormente fue profesor adjunto. Y en este minuto está en Estados Unidos, principalmente en la Princeton University, donde está realizando su doctorado en economía y donde está realizando una investigación muy en profundidad acerca del sistema de pensiones. Quisimos entrevistar a Francisco porque en las últimas semanas él ha realizado algunos posteos, por decirlo de alguna forma, en Twitter bastante interesantes respecto de su visión acerca de la propuesta que está realizando Daniel Jaue acerca del sistema de pensiones. Bienvenido, Francisco. Hola, hola Andrea, muchas gracias por el interés, la verdad que harto trabajo el que uno hace y muy agradecido de que alguien te quiera escuchar. Sí, sí. Bueno, precisamente por eso nos fijamos en tu trabajo. Y bueno, para entrar en materia, quería conversar contigo y preguntarte como primera cosa, ¿cuál fue la motivación que tú tuviste para realizar el análisis que expusiste en Twitter, el documento específicamente? ¿Y cuánto tiempo más o menos te dedicaste a realizar esta evaluación? Sí, bueno, como yendo un poquito más atrás, mi motivación de trabajar en los temas de pensiones no está tan relacionada a Chile, en el sentido de que yo creo que esto es un problema global y que aquí donde estoy haciendo el doctorado me dan el tiempo y el financiamiento para poder dedicarle mucho tiempo a entender los sistemas de pensiones más generales y aplicar eso particularmente al caso de Chile o al caso de Estados Unidos, que es lo que estoy trabajando ahora. Entonces, Ah, mi mayor motivación detrás de esto es que cuando un sistema de pensiones no está mal diseñado, hace que a largo plazo se le diga, por ejemplo, a alguien que se le prometió una pensión altísima, le digan, oye, lo siento, no te puedo pagar esa pensión. bueno, Y es lo cuando que pasó alguien, en el 90. como lo que pasó en Grecia también. O sea, uno dice, bueno, pasa en Latinoamérica, Venezuela, etcétera. Pero también pasó en Grecia, que básicamente le hicimos a alguien que tiene 75 años, oye, tu pensión que te había prometido de, no sé, $1.000, te la voy a dar te la voy a dejar en $400. O la promoción que te había vendido de 500.000 pesos, te la voy a dejar en 200.000 pesos. Y el problema es que cuando uno le dice eso a alguien que ya jugó su vida, que ya tomó sus decisiones de ahorro, de trabajo, de retirarse, uno le dice eso de manera improvista, uno lo deja en muy mala posición. Y se ha visto un poco en Grecia, donde cientos de miles de adultos mayores han caído en la pobreza porque Grecia no ha sido capaz de financiar las pensiones que prometió y la ha tenido que recortar. Entonces mi motivación, como en más general, es que creo que es súper importante diseñar esto bien. Los sistemas de pensiones son gigantescos, o sea, son el mayor gasto de los estados en todo el mundo desarrollado, en los países en desarrollo. Entonces algo muy grande, y también creo que hay una promesa que uno hace que es súper importante, como ser súper riguroso en estar seguro que la podemos cumplir. Y en el caso en Chile en particular es porque estoy aplicando mi investigación al caso de Chile, entonces tengo todo el conocimiento del sistema, los datos sobre la evolución demográfica y los datos de la economía chilena muy frescos, y los quise aplicar en la propuesta de Javier. Entonces, ¿cuánto tiempo le dediqué a esto? La verdad que son muchos años entendiendo cómo funciona el sistema de pensiones. Tal También cual. tengo unos, ¿cómo decirlo?, unas fórmulas, unos algoritmos donde yo puedo ingresar estas variables y, por ejemplo, la pensión que se promete, etcétera, y te puedo hacer estos cálculos mucho más rápido de lo que demoraría Claro. hacerlos desde cero. Pero la verdad es que han sido muchos años de trabajo esto. Sí, me imagino, me imagino. No es fácil. Si no existe un modelo ideal de pensiones a nivel mundial, quiere decir que esto no es nada de simple, la verdad. Respecto de Jaue, yéndonos principalmente a la propuesta de Jaue, tú mencionas que para el 2050 la pensión universal propuesta por Jaue costará un 50% de la recaudación fiscal y su pensión contributiva precisará de una tasa de cotización del 32%.
¿Cómo que llegaste, bueno, un poco nos adelantaste un poco de esto, pero cómo llegaste a calcular esto? ¿Cuáles son las proyecciones para el 2080, por decir un número que no es tan lejano tampoco? Sí, entonces, acá se citan dos cosas. Uno es cuánto se promete y lo otro es cómo se va a financiar. Y lo bueno es que el programa de Jade como que te entrega un poco estas dos cosas. Entonces, él promete dos pensiones. Una es una pensión universal para todos. Todos los chilenos mayores sobre la edad de jubilación, él les promete una pensión que va a ser igual a un 75% del salario mínimo. Y ahí mismo él nos define dos cosas. Nos dice, bueno, esta pensión universal va a ser financiada con impuestos generales, uno. Y dos, dice, él va a subir el salario mínimo a 567.000 pesos para el 2026. Entonces, como que se entrega dos partes. Uno es cuánto Claro. promete y lo otro es de dónde lo va a financiar. Entonces, la siguiente pregunta es, oye, si yo sé cuánto le va a prometer y le va a pagar a cada chileno mayor en edad de jubilación, mayor de 60 para las mujeres, 65 para el hombre, la siguiente pregunta es, ok, ¿cuánta gente que cumple esas condiciones existe en Chile? Bueno, hoy día existen 2.9 millones de chilenos que cumplen esas condiciones, que son mayores de la edad de jubilación. Pero, para hacer este pronóstico al futuro, necesito saber cuánta de esa gente va a ir en el futuro. Y este tema del cambio demográfico, el cambio de la edad de la población es un tema súper estudiado, y la ONU, a través de la CEPAL, nos entrega cómo va a evolucionar como la pirámide de edad de cada país. Entonces, eso es lo que yo ocupo. Digo, mira, perfecto, sabemos cuánto le estás prometiendo a cada persona en edad de jubilación. Bueno, ¿cuántas de estas personas van a existir a futuro? Y eso es una multiplicación básica, es 12 meses al año te estoy prometiendo el 75% de 567.000, ¿sí? ¿Y cuánta gente hay que va a recibir eso? Esa multiplicación te da el gasto total que se va a la pensión básica universal. Claro. Y ahí viene la otra patita, que es, ok, eso es lo que prometió, eso es lo que va a gastar. Y él dice, bueno, vamos a financiar esto con impuestos generales. Sí. Entonces, él promete aumentar la recaudación de impuestos generales en un 10% del PIB. Yo le creo, no me meto con eso. Hay mucha crítica respecto a eso, es imposible que o sea, mucha gente cree que es imposible que lo haga. Yo le digo, bueno, aceptémoslo. Entonces, hoy día el Estado recauda con impuestos generales un 20% del PIB. ¿Sí? 2 de cada 10 pesos que produce Chile los recibe el Estado. Bueno, él propone aumentar eso a 3 de cada 10 pesos. Ya, perfecto. Asumamos que el Estado empieza a recaudar eso. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, ya bueno, sé cuánto va a gastar y sé cuánto vas a recaudar. Perfecto. ¿Qué parte de lo que vas a recaudar se te va a gastar en esta pensión básica universal? Y ese es el cálculo que hago, y como sé cómo va a evolucionar la demografía de la población, te lo puedo calcular para el futuro. Exacto. Explícanos un poco más en sencillo, digamos, para quienes no somos economistas, respecto a qué se refiere respecto de los ingresos generales, o cómo se financiarán a través de los ingresos generales, que tú hablas de los impuestos, básicamente. ¿Cómo esto podría afectar al bolsillo de una persona, cualquiera de los trabajadores chilenos, y también cómo podría afectar a las arcas empresariales? Perfecto. Entonces, ¿qué son los impuestos generales? Son los ingresos generales de la nación que tienen 4 fuentes. La primera es el famoso IVA. Básicamente todo lo que uno compra, una parte de lo que uno paga, va al Estado, un 19%. Y eso la segunda fuente son los impuestos a los ingresos personales. En Chile, básicamente la gente que gana entre 0 y 600.000 pesos no paga nada de impuestos al ingreso personal, y paga bueno, para ser un poquito más fácil, la gente que gana 0 y 1,5 millones paga poco impuesto personal. Sobre eso empiezan a pagar bastante, empiezan a pagar el 20, 30, 40% de lo extra que uno gana. Bueno, esa es la segunda fuente, impuestos generales, que en general está cargado a la gente que recibe mayor ingreso. La tercera fuente es a las empresas. Entonces, hoy día en Chile se cobra un impuesto a las empresas del 27%. Básicamente, cada vez que la empresa genera utilidad, la empresa tiene que pagar un 27% de lo que genera. Eso son para las empresas más grandes. Para las empresas más chicas hay unos impuestos distintos. Pero básicamente esas son las 3 fuentes de ingreso, más la que conocemos, que es Codelco, básicamente, que son los impuestos por actividades como empresariales que hace el Estado. Codelco, Banco Estado, Metro, ENAP. Muchas de estas tienen pérdida, otras tienen ganancia, pero bueno, esa es otra fuente de financiamiento. Entonces, esos son los ingresos generales, que es la cantidad de plata que puede repartir, que tiene para gastar el Estado. Explicándolo de otra forma, que puede ser un poco más simple, creo que todos acá hemos escuchado el término PIB, ¿no? Producto Interno Bruto. Ya, PIB básicamente es la torta total que produce Chile. Y la pregunta ahí es, ¿cómo se reparte esa torta? Tal cual. Hoy día,
un 20% de esa torta se la está llevando el Estado para gastar en distintas cosas, transferencias a las personas, a los hogares, pagar a la policía, pagar a los jueces, etcétera, distintos servicios. Bueno, lo que propone Jadwe es que va a aumentar eso un 30% en 4 años, lo que es radical, es un cambio súper grande y no es tan obvio que lo pueda hacer. Pero yo le digo, mira, tú te estás llevando un 30% de esta torta, yo le digo, mira, de ese pedazo que se está llevando el Estado, te estoy diciendo que una parte importante, casi la mitad de eso que se está llevando el Estado, lo va a tener que dar a los jubilados con esta promesa que hiciste. Claro. Y eso como que no hay escape, eso es lo que estás prometiendo solamente en la pensión básica universal. Ni siquiera hemos hablado de las pensiones contributivas que promete, que eso va de la mano de cotizaciones. Entonces, ¿qué efecto tiene los ingresos generales del Estado en la economía? Bueno, a medida que de la torta se saca una tajada más grande, en general la gente tiene menos incentivos a hacer crecer la torta, porque recibe menos de lo que está produciendo. Lo que puede estar bien o mal, eso creo que es una pregunta normativa, una pregunta de lo que uno quiera correcto o no, etc. Pero lo que sí es cierto es que a medida que el Estado se lleva una tajada más grande, en general la torta crece más lento. Y cuando la torta crece más lento es porque entra menos inversión, porque crece menos salario, etc. Y eso genera que esta carga en la economía se sientan en distintas áreas. Los empresarios tienen menos ingresos, los trabajadores han aumentado más lento su salario en el tiempo, y esto se termina reflejando en la economía general. Claro, exactamente. Ahora, respecto de la contribución que hacen los trabajadores, digamos. Bueno, la mayor parte de los trabajadores gana 400.000 pesos o menos. Y tú me comentabas que el impuesto a la renta de un trabajador se empieza a pagar luego de un sueldo en promedio de 1 millón de pesos, más o menos. Sí, Entonces, ¿qué pasaría respecto de la gran masa crítica, digamos, de la población que no está pagando un impuesto a la renta? ¿Cómo afectaría eso en su pensión? ¿Eso se repartiría en un tema más solidario, digamos, en una bolsa donde se reparte en términos generales también a las personas que tienen más bajos ingresos? Sí, entonces, hoy día, hoy día, ¿qué pasa si pensemos en la gente que gana menos de 1 millón, menos de 600.000? Es decir, no pagan el impuesto a la renta. Claro, Están exacto. exentos. Bueno, ellos un 10% de lo que ganan va a su fondo de pensiones. Así. Pero como todos sabemos, después de los retiros, que quedó más claro que nunca, ese 10% es de cada uno, entonces no es un impuesto, es lo que se llama un ahorro forzado. Yo te esfuerzo y te voy a ahorrar. Exacto. ¿Qué es lo que está proponiendo Jadwe? Jadwe está proponiendo que ese 10%, incluso tiene que aumentarlo si quiere financiar su promesa, esa cotización se convierta en impuesto a la renta. Es decir, que el que lo paga no lo recibe. No queda en tu cuenta individual, sino pasa al Estado y él ve cómo lo gasta para financiar pensiones. En particular, esa plata va a ir a financiar pensiones de los actuales jubilados, y en el futuro él espera que los próximos jóvenes te financien la pensión a ti, Andrea. Entonces ese es como un cambio que está empezando a cargarle con impuestos la mano a los trabajadores que tienen menos renta. Claro. El problema es que yo calculo y digo, ya bueno, él está prometiendo aumentar en un 50% las pensiones actuales, no la pensión básica universal, sino las pensiones contributivas. Si yo calculé y la pensión ya promedio hoy día está como en 160.000 pesos. No, él lo aumenta como hasta 250.000 pesos, que sería, promete aumentarlo un 50%. Entonces yo dije, perfecto, yo puedo ver en los datos de la Superintendencia de Pensiones cuánta gente, el salario total de la gente que paga cotizaciones. Paga este 10% a su cuenta individual, yo puedo ver el total de los salarios, no solamente el 10%, sino el total. Y digo, perfecto, ¿qué tasa hay que cobrarle? ¿Qué porcentaje de ese total hay que quitarle a la gente para poder financiar las pensiones que promete Jadwe? Claro. Eso empieza en un 16% el próximo año, es decir, empieza a cobrar el impuesto de 16% a la gente y termina aumentando, la cifra la tengo acá, pero para el 2050 un 32%. Exacto. Sí. Para poder financiar solamente día a día las pensiones. Eso no te permite generar ningún ahorro como el sistema actual, que básicamente el 10% va a ahorro. Eso solamente te permite financiar el día a día las pensiones que hay que estar pagando. Exactamente. Entonces, a ver, para financiar enteramente la propuesta de Jadwe, entre la pensión básica universal y las pensiones contributivas, mencionas que en el 2022 la tasa de cotización tendría que aumentar en promedio un 31%.
en el 2050 un 86%, en el 2100 un 134%. ¿Existe algún ejemplo internacional en donde esta realidad exista, en donde las cotizaciones realmente sean en promedio de un 31%? ¿O estaba pensando también un poco más allá respecto del sistema que también tienen en Chile, esto, hoy día, las Fuerzas Armadas, que también ellos cotizan mucho como para poder ganar una pensión alta? No sé si tiene relación también con eso. Entonces, sí, lo primero es que sí, en ese cálculo que hice yo dije lo siguiente, porque él dice, bueno, vamos a financiar la pensión básica universal con impuestos generales, ¿no es cierto? Que fue lo que hablamos antes. Yo digo, ya, ¿qué pasa si queremos también financiar esa pensión básica universal con la cotización? ¿Vale? Entonces pongamos todo como dentro del mismo saco, porque ahí podemos ver el número total del que cuestan las pensiones. Digo, ya, ¿cuánto hay que quitarle a los salarios para poder financiar ese total? Y eso la verdad que es un número gigantesco. Como dijiste tú, Sí. pasa de un 31% el próximo año hasta un 86% en el 2050, y de hecho hay que cobrarle más de lo que gana la gente en el 2100. Como que eso te muestra que las pensiones que él está prometiendo no se pueden pagar mes a mes. Y ese es como el punto que a mí me muestra la propuesta de Jade, que es donde se equivocan muchas personas que defienden el sistema de reparto, que no se pueden financiar pensiones mes a mes. Hay que ahorrar, hay que prepararse para el futuro. Entonces, tú me preguntaste, oye, ¿existe algún ejemplo internacional en que las cotizaciones sean de un 30%, un 31%? Y la respuesta es sí. Te voy a dar tres ejemplos. España, entre un 28 y un 30% de cotización, creo que un 28,5% para la gran mayoría. Italia, un 33% va a pensiones. En Argentina, un 27%. ¿Qué tienen en común todos estos sistemas? Que son todos sistemas de reparto que no están financiados. Entonces, hoy día en Chile, nosotros tal vez tenemos pensiones bajas. De hecho, si comparamos con Argentina, tenemos pensiones mucho más altas que en Argentina, en cualquier medida, mucho más altas. Pero bueno, podemos tener un consenso que las pensiones no son suficientemente altas. Pero nuestro sistema sí está financiado, al menos la parte de la contribución obligatoria, sí está financiado. Entonces, sí estamos como pensando en el futuro, no estamos gastando todo hoy día. La gran mayoría de los fondos de pensiones que tenemos los vamos a gastar en el futuro, no hoy. Jadwe, ¿qué está diciendo? Diciendo, no, pasemos a lo que tiene España, Italia, Argentina. Básicamente, todo eso que tenemos ahorrado, chao, llévenselo, no lo vamos a usar, como que todo eso ya está en el pasado, y vamos a empezar a financiar pensiones mes a mes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas a financiar pensiones mes a mes y tu población envejece, hay que cada vez poner más parte del sueldo de la gente que trabaja para financiar esas pensiones. ¿Por qué? Porque hay muchos jubilados y poquitos trabajadores. Entonces, Exacto. España, 28%, Italia, 33%, Argentina, 27%. Y esos números, uno dice, oye, son altos, ¿cómo hace la gente para vivir? Bueno, esos números no alcanzan. España, aún con su 30% de cotización, no alcanza a financiar todas las pensiones de la gente mayor de edad. Y en el caso de Grecia, también tienen tasas cercanas al 30%, tuvieron que bajar las pensiones, no nos alcanza, bajamos las pensiones. Y ese fue donde empezamos, que básicamente uno empieza con una promesa que en 4 años uno la puede pagar, pero cuando pensamos a 50, 80 años plazo, Claro. hay un punto en que hay que decirle al adulto mayor, lo siento, no está la plata. Exactamente. De hecho, bueno, pensando y también retomando un poco el comentario que tú decías en respecto al envejecimiento de la población en Chile, cada vez nacen menos niños en Chile, de hecho, además. Entonces, uno que se está envejeciendo la población y la otra que no están renovándose la población. Entonces, respecto a eso mismo, esto hace que la propuesta de Jadwe también sea insostenible en el tiempo, porque vamos a tener menos personas trabajando o en etapa productiva, digamos, para poder ir generando estos ingresos para pensiones. Sí, de hecho, esa es justamente la razón detrás de por qué esta propuesta no es financiable. Y déjame darte un ejemplo súper fácil. Imagínate que existen 5 jóvenes por cada persona ya retirada. Bueno, esas 5 personas pueden poner un 20% de su sueldo, del 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Y con eso financian un sueldo completo para la persona que está jubilada. Perfecto, yo pongo un 20% y la persona jubilada recibe un 100%, y yo cuando me retiro también recibo mi 100%. Un buen negocio, ¿no? Pongo solo un 20% y recibo un 100%, perfecto. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que hoy día o a futuro, estos 5 van a ser solo 2. O sea, vamos a tener un jubilado por cada 2 personas trabajando.
Entonces estas personas trabajando ya no tienen que poner un 20% si quieren pagar un sueldo completo, tienen que poner cada uno la mitad. Claro. Y cuando ya nos vamos a casos más extremos, que va a ser el caso de Chile en el 2080, vamos a tener casi 1.5, 1 por 1. Entonces, básicamente el trabajador va a tener que poner el 100% de su sueldo para financiar un sueldo completo a la persona retirada. Entonces, eso ilustra que hacer esto sobre la marcha no da si es que la población envejece. Claro. La población está envejeciendo por dos causas, como dijiste tú. La primera, la gente está viviendo más tiempo. Esa no es grave. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Aumentar la de jubilación. Obviamente tiene que ir acompañado de políticas que hagan que la gente pueda seguir trabajando a mayor edad, capacitación, etcétera, pero se puede solucionar como por ese lado. Pero la segunda, que es cada vez nacen menos personas, no hay cómo escapar de eso. La propuesta de Jadwe no puede escapar de eso, porque está proponiendo pagar las cosas sobre la marcha. El problema es que sobre la marcha cada vez menos gente no alcanza la plata. Exactamente. Y uno dice, oye, pero en Chile también no, es que no estamos al nivel de Japón, y he escuchado varias veces eso, en Japón son mucho más viejos que lo que nosotros alguna vez vamos a hacer. La respuesta es no. Chile pasó de tener 5 hijos por mujer en 1960 a tener 1.7 por mujer hoy día. Eso es menos que Suecia, es menos que Inglaterra. Estamos a niveles más bajos que eso es Inglaterra. Entonces, Japón hoy día, da lo mismo, no quiero el número, pero si uno mide qué tan vieja es la población de Japón, que es el país con la población más vieja del mundo, Chile para el 2080 va a tener su población un 50% más vieja de lo que la tiene Japón hoy día. O sea, como que cuesta dimensionar esto, pero la población chilena para el 2080 va a ser muy, muy, muy vieja, si es que seguimos con esta tendencia, que todo indica que para allá vamos. Entonces, que Japón hasta el momento haya podido mantener sus finanzas levemente ordenadas, no lo va a poder hacer en el futuro, pero que lo va a poder hacer hasta ahora, no es indicativo que nosotros vamos a poder hacerlo, porque vamos a ser mucho, mucho, mucho más viejos que lo que es Japón hoy día. Claro, exactamente. Y respecto de lo mismo, bueno, tú hablabas, bueno, de que en el fondo no va a haber una masa que en el fondo te va a ir generando este dinero como para poder ir financiando las pensiones de las personas que ya van jubilando. Me hablabas de Japón como un ejemplo de lo que está pasando hoy día también con sus pensiones. ¿Cómo puedes, tú tienes algún buen ejemplo, también me comentabas de Italia, por ejemplo, de su sistema de pensiones y respecto de la proporción de su sueldo que va a la cotización de pensiones? ¿Cuál tú dirías que es un buen modelo respecto de pensiones que tú pudieras mirar con buenos ojos como para poder aplicarlo acá? Entonces, más que decirte como buenos modelos, porque sí, bueno, podemos ir al caso, malos modelos, Venezuela, Argentina, Italia, España, Grecia, son claramente malos modelos. Entonces, déjame decirte el principio detrás de un buen modelo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el principio? Independientemente de cómo se reparta el dinero, eso ya creo que son discusiones, no puede decir que unos pocos ganan mucho, otros muchos ganan poco, etc. Bueno, Claro. pero aislémonos eso por un segundo. ¿Cuál es un buen sistema? Un buen sistema es el que se prepara para lo que viene. No sé, en el caso, ¿te acordás cuando estabas en la universidad o en el colegio? Había dos tipos de alumnos. El que estudiaba 10 minutos antes le iba pésimo, y el que estudiaba con 3, 4, 5 días de preparación, sabía que tenía otras 2 pruebas y se coordinaba, indicaba los tiempos bien y se organizaba para hacer frente a lo que venía, ¿no? Y ese es el tipo que le iba bien. Bueno, en el caso de las pensiones es lo mismo. Sabemos lo que viene un tsunami poblacional, viene una ola, bueno, preparémonos, hagamos buenos cimientos. ¿Y cómo se logra eso? Ahorrando. Que el Estado tenga mucho dinero ahorrado para que cuando la población envejezca, no haya que quitarle un pedazo grande a esta torta, para dársela a la gente retirada, sino tener una torta paralela que hemos ido construyendo con nuestros ahorros y darle esa torta a los jubilados. Entonces, la propuesta de Jadwe hace justamente lo contrario. Dice, mira, toda esta torta que hemos preparado para que se la coman nuestros jubilados en el futuro, bueno, llévensela, cómansela ya ahora, da lo mismo. Y con la torta que hacemos todos los años, ahí veamos qué hacemos. Y eso es mal sistema de pensiones. Entonces, la siguiente pregunta es, oye, ¿qué país tiene un buen sistema de pensiones? Bueno, los países que han logrado esto, con mayor o menor éxito. Un caso notable es el de Noruega, que ha ocupado los ingresos de la nación para construir un fondo gigantesco para hacerle frente a las pensiones. Y un fondo estatal, no un fondo privado como el chileno, sino un fondo del Estado, pero ese fondo lo va a repartir con los criterios que ellos tengan y va a hacer que la gente reciba pensiones, pero en el fondo le va a permitir financiar pensiones cuando la población sea vieja. Otros casos, el de Nueva Zelanda, que tiene una pensión básica universal grande,
pero los neozelandeses han ahorrado como un PIB de Chile, básicamente, en los últimos 18 años, para hacerle frente a esto en el futuro. Mi visión es que no le va a alcanzar, pero sí le va a alcanzar por un plazo de tiempo más largo que propone Jade, que básicamente dice, esta torta que tenemos preparada, que hemos ahorrado, llévensela. Exacto. Francisco, cuéntame, ¿tú qué opinión tienes respecto del IPS, del Instituto Previsional Social, que era antiguamente el sistema de pensiones? ¿Estás de acuerdo con que se haya eliminado en su gran parte, porque hay muy poquitas personas que están todavía con ese sistema? ¿Qué opinión te merece ese sistema de pensión que hubo? Sí, existen, la verdad que no soy... Pensando un poco en lo que tú me hablabas de Noruega, que en el fondo era el fondo estatal que se dedicaba a repartir un poco las pensiones. Sí, entonces, la verdad que no soy un experto en lo que había en Chile antes para ser sincero, del sistema actual, del sistema de capitalización individual, porque lo he estudiado, pero es súper complejo. Se aprobaban 1000 leyes al año, existían 1000 cositas chicas, ciertos tipos de profesiones que tenían unas pensiones distintas, unas cajas, era bastante enredado. Sí. Pero sí creo que es súper importante hacer una buena redistribución del dinero en pensiones, en el sentido de que, ¿cuál es la ventaja de redistribuir dinero en pensiones? Que normalmente, los economistas hablamos de distorsionar las decisiones. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo te doy un subsidio por ganar, por ejemplo, los que ganan el sueldo mínimo, bueno, muchos empleadores van a hacer que la gente gane el sueldo mínimo para que reciban ese subsidio. Se distorsiona un poco ahí. ¿Me entendés? Claro. Porque la gente como que aprovecha los incentivos que uno le está dando. Pero en el caso de pensiones, cuando la gente ya se retiró, tienen poca margen para aprovecharse de las cosas. Entonces sí creo que en el Instituto de Seguridad Social, o sea, el Instituto de Previsión Social, sí cumple un rol súper importante, y de hecho lo hace a través del APS, que trata de hacer que se redistribuya dinero a la gente a través de pensiones. Es decir, que el que menos gana o el que menos recibe dinero cuando se retira, bueno, le entrega un subsidio para que pueda ir. Y creo que las pensiones cumplen un rol súper importante en ese sentido. Pero el problema, que creo que donde Jadwe se entrega completamente, y donde le he visto muchas propuestas del Frente Amplio, de hecho de la DC, incluso se le ha visto a RN, todo el espectro político, es que ellos dicen vamos a entregar una pensión básica universal, porque eso es útil y todos reciben y con eso ya no hay... Pero ¿cuál es el problema? Que no dicen cómo van a financiar esto. Entonces yo te digo, mira, sin importar cómo tú redistribuyas el dinero, que es súper importante, pero sin importar eso, tienes que dejar al lado plata todos los meses, todos los años, para hacer frente a esa promesa que estás haciendo. Claro. Y después vemos cómo redistribuimos eso, pongamos de acuerdo, etc. Tal vez la pensión básica universal no es la forma, sí es la forma, no sé. Pero eso es un tema de redistribución, pero mientras no aseguremos el financiamiento de eso, vamos a tener casos como el de Grecia, como el de Venezuela, como el de Argentina, que las pensiones le caen todos los meses a los pobres jubilados. Entonces tú le prometiste a alguien 500.000 al mes y le estás entregando 300.000, 200.000, 150.000, o el caso extremo de Venezuela, en que te entregan $1 al mes. Mira, tú comentabas en Twitter, quien sabe que no va a cumplir es quien más promete. Conociendo tu punto de vista, ¿existe alguna forma de que una propuesta como la de Jadwe sea sostenible en el tiempo? O se podría, bueno, igual tú un poco no has comentado respecto a eso, pero ¿qué crees tú que se debería modificar como para que la propuesta de Jadwe realmente pueda ser viable? Entonces, lo primero es que no se puede retirar todo el dinero que existe hoy en pensiones. Eso es lo primero. No se puede descapitalizar el sistema. O sea, si empezamos por ahí, todo es inviable. Hoy día no hay tiempo para volver a armar esa torta, armar ese ahorro para poder financiar pensiones futuras. Eso es lo primero. Lo segundo, los montos que él propone son irreales. Como tú mencionaste, la mitad de los trabajadores chilenos ganan como 450.000 pesos. Claro. Bueno, él está prometiendo una pensión a todos, no solamente a los que trabajan, no trabajan, a todos, mayor a ese sueldo mediano. Claro. Así, toma. Entonces, las cifras no alcanzan, no dan. Entonces, creo que la propuesta de Jadwe está mal en el concepto de descapitalizar el sistema, pero también está mal en lo segundo, de que está prometiendo montos irreales. Entonces, para hacerla viable, tiene que, uno, bajar los montos y dos, no descapitalizar el sistema. Entonces, a lo que yo me refería con esa frase, quien sabe que no va a cumplir es quien más promete,
es que en general las pensiones hay que pensarlas en 80, 50, 100 años plazo, porque básicamente yo tengo que hacer que tú ahorres de aquí hasta que jubile, pero también tu hijo y también mi hijo recién nacido, bueno, tengo que empezar a ahorrar, hacer que él ahorre para que él empiece a pensar en su pensión. Son proyectos muy largo plazo. ¿Y qué pasa? Que él va a ser presidente por 4 años, y si tú me pones a mí de presidente por 4 años y digo, y me dices, haz la mejor pensión posible, bueno, yo le entrego 2 millones de pesos a cada jubilado, y alcanza la plata para eso, hoy día. El problema es que no va a alcanzar en 30 años más. Y ese es mi punto, como un presidente que quiere ser electo por una promesa irreal de pensiones cuando su mandato dura 4 años, me parece que es como irresponsable, porque él no va a estar ahí para cuando tenga que cumplir esa promesa. Tal cual. ¿Cuál crees tú que sean las repercusiones que tendría para Chile si Javier sale presidente y aplica este proyecto de pensiones? Sí, estuve pensando un poco en eso. Entonces, al final, para nosotros hacer proyecciones, bueno, es un poco difícil, pero te las puedo decir de las que tengo certeza. En el corto plazo va a haber un gran aumento de la deuda, pero un gran aumento de la deuda pública. El Estado se va a empezar a endeudar porque no le alcanza la cantidad de plata que tiene hoy para pagar la promesa que acaba de hacer, Ujú. y va a aumentar la deuda pública. Eso va a hacer que suban las tasas de la deuda pública, lo que te lleva como un círculo vicioso. Impuestos caen, o sea, perdón, tasas de interés caen más altas, cae más deuda, y eso va a ir Claro. aumentando en el futuro. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo, inflación. Si es que no rompe la promesa de las pensiones que hizo, va a tener que empezar a financiar esto con emisión de dinero, que es lo que vemos en Argentina, que es lo que vemos en Claro, Venezuela. claro. Y en el largo plazo, mucha inflación, poco desarrollo económico y con certeza, te lo digo hoy, con certeza, y si esto pasa, no sé, voy a encargarme de buscar este video, pero con certeza van a haber millones de adultos mayores en la pobreza, que les van a decir básicamente, oye, lo siento, no Bueno, puedo hacer ya los frente a hay, esto. de hecho. Y que ya Exacto, los hay y que en el futuro esto no lo soluciona. claro, exactamente. Francisco, cuéntame, ¿cómo debería Chile realizar, independiente si es Jadwe u otro presidente, construir un nuevo sistema de pensiones? ¿Basarse en un modelo de afuera, como el de Nueva Zelanda o Noruega, etcétera? ¿O es factible construir un nuevo sistema desde cero? ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que los diseños de los sistemas de pensiones de afuera tienen o arrastran decisiones que fueron tomadas hace mucho tiempo. Por ejemplo, no sé, en el caso de Estados Unidos se tomó esta decisión en 1935. Entonces, cuando lo reforman los estadounidenses, reforman su sistema de pensiones, bueno, tienen que considerar eso como con lo que llegaron. Y son cuestiones bastante distintas. Entonces, lo que es óptimo, por ejemplo, para Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, tal vez no es tan óptimo para Chile. Eso es lo primero. Entonces, estos mapeos Claro, como, oye, tomemos esto y apliquémoslo, entendamos bien los principios detrás. Entonces, mi visión es que tres cosas. La primera es que las AFP, y no solo las AFP, sino invertir tu dinero en acciones, bonos, etcétera, hace que tu dinero se multiplique. Se sí, multiplica por 3 durante tu vida. Si tú pones todos los días 10 pesos en tu cuenta, bueno, cuando tú sacas eso, tú solamente pusiste un tercio de ese dinero. 2 tercios fueron la rentabilidad que obtuviste. Entonces, eso es lo primero, que se genera mucho claro. dinero ahí si es que uno lo hace con tiempo y de manera ordenada. Lo segundo es que lo que hemos usado hasta ahora para que la gente ahorre en su cuenta individual no ha sido efectivo. Por lo que tú mencionaste al principio, hay mucha precariedad laboral. Hay unos pocos que ganan mucho y muchos que ganan poco, que trabajan de vez en cuando, están en el mercado informal o tienen salarios bajos. Entonces ellos no logran ahorrar. Y es lo que hemos visto, y por eso las pensiones son bajas en Chile, porque no lograron ahorrar. Claro. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, el Estado tiene que hacer un ahorro solidario, lo que yo le llamo capitalización solidaria, que básicamente es que el Estado tome plata de los impuestos que él cobra y se los ponga en la cuenta a cada persona, independientemente si son formales, informales, si son hombre, mujer, etc. ¿no? Aquí tienes tu dinero. Y en el tiempo empezamos a generar esta torta que estamos separando para cuando esa persona tenga que jubilar. Y lo Claro. tercero es que, y lo he estudiado esto y me está gustando un poco más, que hacer que la gente ahorre a través de el trabajo, del ingreso laboral, es difícil, lo hemos visto. La gente se va
al mercado informal, cotiza por el mínimo y hace que le paguen de negro lo otro. Cuando uno sube esas tasas, la gente se va más al mercado informal, entonces no ahorra más, etc. Entonces Claro. creo que ahorrar a través del consumo puede ayudar a como parchar esto, que básicamente nosotros tenemos como una pared que el agua está escapando, y en vez de tratar de ponerle un parche ahí, lo mejor podría ser, oye, agarrar un balde, ponerlo abajo en el chorro de agua y ir llenando una piscina que es la que vamos a usar después cuando nos retiremos. Entonces creo que hay que hacer un ahorro que no sea individual, pero que sí le llegue a todos, que sea social, solidario para todos. Y dos, creo que hay que fortalecer más el ahorro individual para que todos tengan la oportunidad de ahorrar y aprovechar el beneficio del mercado de capitales, para que el dinero de todos nosotros se termine multiplicando por 2, 3 veces. Claro. Entonces, el principio atrás es, hay que ahorrar y prepararse para lo que viene. No hay que prometer una pensión, algo gigantesco hoy y llegar desprotegido mañana. Hay que empezar como el cuento de hecho se lo leí a mi hijo hoy, el los cerditos, los 3 cerditos, uno que construye de paja, el Claro, otro de exacto. madera La y otro de previsión. piedra. Claro, ser previsor, totalmente. El lobo viene y va a soplar, pero el que le dedicó tiempo, y es verdad, es costoso hoy día. Hoy día hay que Sí. meter mucho plata en el sistema está desfinanciado hoy, hay que hacer un gran esfuerzo. Pero si, bueno, somos esforzados y hacemos bien nuestra casa de piedra, el lobo con su soplido no la va a echar abajo. Y Mm. lo que va por Eh, ahí. Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo, Francisco. Esto no tiene que ver con un poco la propuesta de Jadwe, pero por lo que tú me explicabas un poco el sistema de FP que se prometió a principios de los 90, la promesa era un poco ahorrar. Yo te invierto tu dinero, te vamos a hacer crecer tu dinero 3 veces de lo que tú ahorraste. Por lo tanto, tú vas a tener una pensión que no va a bajar del 70% de tu último sueldo, esa es la promesa. Tú, si, si, si el sistema de AFP permaneciera en el tiempo, ¿cómo arreglarías el sistema o modificarías de buena manera el sistema actual de Chile de AFP como para que esta promesa realmente se pudiera cumplir? Independiente de que sabemos que las personas que ganan menos ingresos van a hacer lo posible por ganar ahora más, porque ahora es el problema, y lamentablemente no les alcanza para ahorrar, porque esa es una realidad. Pero ¿cuál es la modificación que Entonces, podrías hacer tú al actual sistema FP? entonces, lo primero es que yo creo que las AFP cumplieron su función de invertir, porque de hecho han cumplido con multiplicarte el dinero por 2, 3 veces. Eso lo han cumplido y tengo los datos, o sea, lo han cumplido, pero creo que ese rol de buscar cómo invertir, etcétera, en mi opinión, ya está un poco superado. Hoy día en el mundo no se invierten con empresas que están buscando oportunidades, sino existen empresas gigantescas que manejan e invierten la plata de manera sistemática. Entonces, eso es lo primero. Creo que la AFP como órgano de inversión no es tan obvio que cumpla un rol tan relevante. Lo segundo es que sí se multiplicó el dinero, pero se le multiplicó el dinero para solamente la gente que ahorró. Entonces, ¿qué pasa? Gente que yo ahorro 2 y tú, por diversas razones, ahorras 0. Me multiplican mi 2 por 3 y llego hasta 6. El punto es que si yo multiplico por 3 tu 0, sigo en 0. Veámoslo de otra forma. ¿Qué pasa si tú tienes 1 y yo ahorro 2? ¿Sí? Bueno, la diferencia es solo 1. Pero ¿qué pasa? Si a mí me multiplican por 3, yo quedo con 6, a ti me multiplican por 3, quedas con 3, la diferencia es 3. Claro, Entonces, claro. multiplicar el ahorro, multiplicar el ahorro no soluciona las inequidades del mercado laboral. No las soluciona. Entonces, eso lo sabemos, no la soluciona. Entonces, lo importante ahí es entrar con solidaridad. Y creo yo que la mejor forma de hacer solidaridad es poniéndote a ti en tu cuenta dinero, para que no tengas que ahorrar hoy día, como tú me dijiste, hoy está muy complicado, no puedo ahorrar. Bueno, te pongo todos los meses dinero ahí para que tú puedas aprovechar el mercado de capitales y hacer tu pensión mejor ocupando tanto la solidaridad como la multiplicación del dinero que hacen la inversión en acciones y bonos. Claro, exactamente. Y bueno, como para concluir esta entrevista, me gustaría que tú nos comentaras tu conclusión en general, después de todo lo que hemos conversado, de la propuesta de Daniel Jaue, que en el fondo es lo que nos convoca hoy,
respecto de su sistema. Me gustaría que hicieras un resumen en fondo de tu análisis. Sí, Hadwe promete pensiones altísimas, eso es lo primero, que van a poder ser satisfechas esas promesas en el corto plazo, pero no en el mediano plazo, y estoy hablando a 10, 15 años, lo primero. Lo segundo, la propuesta de Hadwe descapitaliza el sistema, es decir, saca los ahorros previsores que tenemos para el futuro, los saca del sistema. Entonces, básicamente, eso que hemos visto, tal vez vimos con miopía, no vimos largo plazo también, pero algo tenemos para largo plazo, bueno, Hadwe saca eso, que está yendo como la dirección opuesta, dado que la población envejece. Lo tercero es que Hadwe está prometiendo pagar las pensiones día a día. Ok, hoy día le cobro a este trabajador, se lo paso a este pensionado, hoy día a este trabajador, este pensionado, lo que es una bomba de tiempo. Entonces, en el mediano plazo, el dinero del Estado no va a alcanzar para pagar las pensiones que promete Hadwe, y van a haber dos opciones: o se no cumple esta promesa, se rompe esta promesa de pensiones, o se empieza a generar inflación y se empieza a quitar recursos a muchas otras áreas del Estado que sí son importantes. Seguridad pública, lo que se te ocurra, los tribunales, salud, bueno, va a ir achicando eso. Claro. Va a ir achicando eso, todas esas funciones del Estado, y todo termina yendo a pensiones. Entonces, y para cerrar, mucha gente me dice, oye, pero si... Y esto es como una de las clásicas falacias que se repiten mucho en la economía, es que si yo doy pensiones muy altas a mucha gente, esa gente empieza a consumir más, ¿no es cierto? Y eso debería aumentar la economía. Eso es como un argumento que me han dado. La respuesta es que no, es que básicamente lo único que estás haciendo con pensiones es pasar dinero de Francisco a Andrea, o de Andrea a Francisco. Pero la cantidad de dinero y recursos, el dinero no es importante, perdón, acá, la cantidad de recursos que tiene la economía siguen siendo lo mismo. Entonces, cuando tú dejas de destinar recursos a labores productivas, empresas, carreteras, claro, puertos, y lo estás destinando solamente a pensiones, la economía deja de crecer. Porque totalmente, se transforma siempre en 100% en un gasto, en de producir dinero. Eso, cualquiera que haya llevado las cuentas de familia lo sabe, o sea, cuando uno gasta, unos tienen menos para otros fines. Entonces, ¿cómo decirlo? Presupuesto de la nación se carga completamente en pensiones, lo que hace inviable tener un Estado eficiente, que genere desarrollo fuerte, etc. Entonces, creo que es una propuesta que va en la dirección incorrecta, creo que hace promesas que no puede cumplir, y, por último, no sincera el problema que tenemos de las pensiones actuales, que básicamente es: no hay que ahorrar menos, hay que empezar a ahorrar mucho más. Y él va en la dirección opuesta. Exactamente. Bien, Francisco, muchas gracias por tu tiempo, por explicarnos en simple este proyecto. Y bueno, te agradecemos mucho y te deseo mucho éxito en tu doctorado, y espero verte pronto acá en los medios masivos. Gracias, Andrea. No, yo feliz de que me escuchen, y la verdad, muchas gracias por la oportunidad, y espero haber sido claro. Sé que son temas medio difíciles esto, yo tampoco soy muy claro, pero creo que sí, se facilitó mucho contigo la conversación, así que gracias. Muchas gracias. Ya, pues, que esté muy bien, que tenga linda tarde. Saludos. Ya, chao, chao. Muchas gracias por su asistencia a esta entrevista. Los dejamos muy cordialmente invitados para que continúen viendo los contenidos que prontamente se vienen en coperiodistas.com. Muchas gracias.